quiero comenzar pensando en una boda, ¿no? Lo interesante que es cuando va a haber una boda, por ejemplo, si yo recuerdo la mía, y la novia, pues se prepara de lo mejor, ¿sí o no? ¿Cuántos recuerdan su boda? Yo la recuerdo y la verdad fue algo maravilloso. Y fue tan maravilloso porque en el caso de mi esposa, yo recuerdo, iba bien preparada, ¿no? Bien maquillada. Cuando yo la vi, yo dije, wow, esta es la mujer con la que me voy a casar. Yo estaba asombrado. Y bueno, yo quiero decirles una cosa. Cristo quiere estar asombrado cuando las vea a ustedes mujeres, cuando nos vea a nosotros varones que somos la futura esposa del Rey, cuando nos vea bien preparadas, bien preparados y estemos frente a Él cara a cara. ¿Alguna vez tú te has imaginado cómo será cuando tú te encuentres delante del Rey cuando Él regrese? ¿Te lo has imaginado? A lo mejor no, pero es un hecho que va a ocurrir y va a ocurrir seguramente pronto. Por lo tanto, fíjense bien, por lo tanto, si va a ocurrir eso, de que Cristo va a venir por su novia, nos debemos de preparar para este encuentro con Él. Esther tuvo toda una preparación especial para poder ser presentada ante el Rey. Además de tener una buena apariencia, porque ya lo mencionó mi esposa, era una buena apariencia la que ella tenía, ella fue obligada a pasar todo un tratamiento adecuado. Y nosotras, ustedes mujeres, aquí hay varones también, nosotros hombres, así va a ser con cada uno de nosotros, los creyentes, seremos pasados por todo un tratamiento adecuado para ser presentados ante el Rey. Esther era una joven muy bonita, ella fue elegida entre todas las doncellas para ser preparada, y eso es algo que nosotros tenemos que pensar. La Biblia dice que nosotros fuimos elegidos por Cristo. Efesios 1:4 dice que en Él fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para ser presentados sin mancha y sin arruga delante de Él. También Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, dice Jesús: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca, ¿verdad? Pero fue Él el que nos eligió, así como Esther fue elegida junto con otras jovencitas vírgenes, y fueron elegidas para ser presentadas ante el Rey, porque el Rey escogería a su reina entre todas ellas. Sin embargo, fíjense bien, antes que Esther estuviese en la presencia del Rey, ella pasó por un proceso de embellecimiento que consistía en todo un año de tratamiento. ¿Cuánto? Todo un año. Ahora, pongan mucha atención. Aquí nos habla de un año de tratamiento, 6 meses de una manera y 6 meses de otra manera, que vamos a aprender y vamos a sacarle la aplicación a esto. Ahora, este tratamiento nos habla de toda una verdad espiritual, porque era todo un periodo de preparación. Era un periodo donde fueron escogidas. En este caso, nosotros fuimos escogidos por el Señor. Es todo un periodo donde tenemos que ser preparados, donde tenemos que pasar por un tratamiento, y este periodo consiste desde el momento en que el Señor te escogió y le conociste a Él hasta el momento que Él regrese por la novia que eres tú. Ahí está todo este tratamiento, ¿verdad? Como te leí hace un momento, según los escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Esther tenía que estar dignamente preparado. Escuche esta palabra, dignamente, porque esto es muy importante. Tuvo que tener una preparación en 3 niveles. ¿Cuáles fueron esos 3 niveles de la preparación de Esther que tienen que ver con la preparación de ustedes mujeres, de ustedes varones, como la novia de Cristo, ¿verdad? El título dice vistiendo a la novia. Y yo quisiera agregarle algo ahí, ¿verdad? No solamente vistiendo, sino embelleciendo a la novia para ser presentada ante el rey. Así que el primer nivel donde tuvo que ser preparada Esther fue en la preparación de su cuerpo. El siguiente nivel fue la preparación de su alma. Y el siguiente nivel fue la preparación de su espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando leemos el libro de Esther, fíjense bien, nosotros tenemos que comprender para sacarle el provecho de aprendizaje y de aplicación a la vida de ustedes mujeres y de ustedes varones. Nosotros tenemos que entender que Esther es un símbolo de la iglesia. Esther simboliza la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? 3, 4. Otra vez, les doy oportunidad. ¿Cuántos son la iglesia? Todos los que hemos creído en él, ¿no? Entonces, Esther simboliza la iglesia. No tipifica, escúchenme, porque los tipos significan algo, los simbolismos muy diferentes, ¿no? Este es un símbolo. Esther simboliza la iglesia. Y escúcheme bien, el rey Asuero simboliza a Cristo como rey. Nada más. Porque Asuero era un rey muy perverso, muy pagano, y en nada tiene que ver la vida de él con la vida de Cristo. En eso nos debe de quedar claro, porque luego, no, es que el pastor Sergio dijo que se parecía el rey Asuero a Cristo. No dije eso. Yo dije que simboliza el rey Asuero a Cristo como rey. Esa palabra, como rey. Tenemos que aprender a mirar las figuras simbólicas, que es muy importante en este libro de Esther. ¿Por qué? Porque estas figuras simbólicas nos van a servir precisamente para entender la preparación que nosotros debemos de tener como la futura esposa de Cristo, como la novia que tiene que ser presentada ante el rey para ir a las bodas del Cordero. ¿Sale? Ahora, nosotros también como Esther tenemos que ser preparados en estos 3 mismos niveles. Tenemos que ser preparados en el cuerpo, es decir, un cuerpo cambiado, un cuerpo sometido, que este va a culminar con la glorificación. Vuelvo a repetirlo. Una preparación en el cuerpo, un cuerpo cambiado, es decir, mujeres, sus cuerpos tienen que ser cambiados y sometidos, que va a culminar con la glorificación. ¿Qué significa la glorificación? La glorificación significa que cuando Cristo regrese por cada uno de nosotros, por su iglesia, mujeres, varones, Cristo nos va a transformar este cuerpo y lo va a hacer glorioso como el cuerpo de Cristo, cambiado, sin más inclinación al pecado. Pero también entramos al nivel de la preparación del alma, como Esther fue preparada. ¿Qué quiere decir esta preparación del alma? Que nuestra alma está siendo renovada. Nuestra alma, ustedes y yo, mujeres, nos encontramos en un proceso de renovación, de santificación, desde el momento que tú conociste y recibiste a Cristo como el Señor de tu vida, hasta que Él regrese.
has entrado en un proceso, en un tiempo, no como se describe aquí de un año, sino como se describe un proceso en el que estás siendo transformada en tu alma, embelleciéndote para ser presentada ¿ante quién? Ante el Rey. Y por último, la preparación en el Espíritu. Esta preparación en el Espíritu es que ahora somos nuevas personas. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Hermanas, ¿cuántas tienen a Cristo en su corazón? Ustedes son nuevas personas, son nuevas criaturas. Esta preparación en el Espíritu se está refiriendo al nuevo nacimiento, la nueva vida espiritual que Cristo te dio. ¿Está claro? 3 niveles de preparación. Ahora, quiero que vaya conmigo a Esther, capítulo 2, verso 8. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa, bajo la custodia, como mi esposa también lo mencionó, de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de ¿quién? Hegai, que era encargado, ¿de quién era encargado? Fíjense, Hegai era el responsable de embellecer y preparar y vestir dignamente a las novias para ser presentadas ante el rey. Así como Esther, cada una de ustedes son hijas de Dios. Cada uno de nosotros los varones somos hijos de Dios. Y también vamos a ser introducidos a la presencia del Señor. Pero antes de ser introducidos y presentados ante la presencia del Señor, es necesario que Hegai, ahorita vamos a ver su simbolismo, Hegai nos prepare dignamente, nos haga un tratamiento de belleza, que es un proceso de transformación, un proceso de cambio para ser presentados ante el Rey. Segunda de Corintios 3:18, esto lo confirma. Dice, por tanto, nosotros todos, se está refiriendo a las hermanas creyentes y a los hermanos creyentes. ¿Cuántas hermanas y hermanos creyentes hay esta noche? Bueno, se está refiriendo a nosotros. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y luego dice, somos transformados, dígalo conmigo, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje nos está diciendo que no vamos a ser presentados, no vamos a ser preparados de cualquier manera. No. Vamos a ser presentados y vamos a ser tratados, embellecidos a través de la transformación que nos va a llevar de gloria en gloria, que significa este es un proceso. ¿Es un qué? Es decir, no puedes esperar, si tú eres casado y tienes al lado a tu mujer, tú no puedes esperar que tu mujer cambie de la noche a la mañana. Si tú tienes a un lado a tu marido, tú no puedes exigir que tu marido cambie de la noche a la mañana, pero sí tiene que haber un proceso de embellecimiento, un proceso de transformación que va de gloria en gloria y que se tiene que ir notando en la vida de la mujer y también en la vida del varón. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando conocimos a Jesús, éramos todos unos pecadores. Llegamos a Jesús y sí, la Biblia nos dice que Él nos perdonó. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos. Él nos perdonó todos, pero mi pregunta es, ¿cambiamos inmediatamente?
No, estamos acostumbrados a seguir viviendo como el pasado. Tenemos que entrar en ese proceso en el que se nos embellezca y se nos cambie. Vamos a otro pasaje que también nos habla de transformación. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, este texto que acabamos de leer nos vuelve a hablar que el propósito de Dios, que Él nos conoció antes, porque Él lo conocía todo, nos eligió y Él decidió elegirnos para que seamos cambiados. La palabra formar, fuésemos hechos, esta palabra tiene que ver con ese proceso de cambio, con esa transformación. Es un proceso que va de día a día, pero que requiere ese proceso de cambio, requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestra consagración. Si Esther se hubiera opuesto a Hegai, ¿qué hubiera hecho Hegai? No quiero que me pongan esas cremas, no quiero que me pongan esos perfumes, no quiero que me pongan ese vestido. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho Hegai? Lo hubiera mandado al campo. Tú no eres digna para ser presentada delante del rey. Entonces aquí ya hay una característica bien interesante. Esther estuvo dispuesta a sujetarse, a someterse a todo el proceso de embellecimiento. Mujeres, ¿qué tan dispuestas están ustedes a que realmente se sometan al proceso de embellecimiento del Espíritu Santo, no al tuyo? Mande. ¿Me hablaban? No al tuyo. Porque a veces oímos la palabra de Dios y ahí estamos bien aferraditos, digo, para no decirle aferraditas, pero a querer seguir haciendo las cosas como nosotros queremos. Así no es el proceso de embellecimiento y de preparación del Espíritu Santo. No, así no es. Requiere de tu esfuerzo, requiere de tu dedicación, requiere de tu consagración, y que estés dispuesta y dispuesto a ser preparado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Cada una de ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, debemos aprender a no estar mirando al otro por cómo se ve. ¡Ay, qué feo te ves! ¡Ay, qué fea te ves! No podemos estar mirando al otro, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cómo vamos en la transformación. A veces, miren, a veces nos preocupamos por los demás si están transformándose y nos olvidamos de mí. Se los digo en otras palabras, Romanos 12:2. ¿Listas? Dice, ya no vivan, se los voy a leer en otra versión, ¿verdad? Esta es una versión que es la traducción del lenguaje actual, y dice, ya no vivan ya como vive todo el mundo. A ver, ¿está claro lo que dijo ahí? En otra versión, la Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. Y aquí nos está explicando y nos dice, ya no vivan como vive todo el mundo. ¿Cómo vive una mujer en el mundo? A ver, ¿cómo vive una mujer con su marido en el mundo? Por ejemplo, me hiciste te lavo. Y la camisa que más te gusta, voy a dejar ahí la plancha. Voy a quemar los frijoles porque te sepan aceros. Bueno,
Así es en el mundo. ¿Sí o no? Así son allá las hermanas, pero también los hombres, bueno, aquí hay hombres también, así que le dan chance de hacer cuando juega uno ping-pong, ¿verdad? Ya no vivan como vive todo el mundo, no. ¿Y por qué no? Al contrario, dice, cambien su manera de ser y de pensar. Oye, ¿cómo piensas, mujer? ¿Igual como pensabas antes de conocer al Señor? ¿Cómo piensas, varón? ¿Igual como veniste a los pies de Cristo? Eso no habla de cambio, eso no habla de transformación, eso no habla de que está habiendo un proceso de tratamiento y de embellecimiento en tu vida. Tenemos que ser bien honestos y tenemos que ser bien claros en la fe. ¿Estás esperando al Rey o no lo estás esperando? Si estás esperando al Rey, no puede ser presentado como estás haciéndolo. Te tienes que embellecer, te tienen que preparar para que cuando te presentes al Rey lo hagas dignamente. ¿Cómo? Una digna preparación. Síguele diciendo en esta versión. Dice, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto, porque así es la voluntad de Dios. Así que mis queridos hermanas y hermanos, no podemos seguir siendo parte de este mundo. Debemos ir al nivel, escúchenlo, debemos aprender a ser preparados para ir al nivel de la conducta, no de las costumbres de este mundo, sino de las costumbres del reino al cual hoy pertenecemos, que es el reino de Cristo, el reino de los cielos. Debemos estar firmemente arraigados en nuestras mentes. Si eres una cristiana, si eres un cristiano, no puedes seguir viviendo como el mundo. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí es donde entra la preparación del alma. ¿Cuántos quieren ser preparados en el cuerpo? Es decir, ¿cuántos quieren un cuerpo glorificado cuando sean presentados ante el Rey? Porque si no tenemos un cuerpo glorificado, ni siquiera se nos va a presentar ante el Rey. Vamos a ser rechazados. Tenemos que entender que el tratamiento de Esther ciertamente duró 1 año, pero en el caso de nosotros esto lo aplicamos, que es un tiempo largo de proceso, de tratamiento mientras estemos en este mundo, pero un día realmente o seremos presentados ante el Rey, o seremos rechazados por el Rey. Ahora, aquí viene lo interesante. Para ser preparadas, para ser tratadas, embellecidas y embellecidos y tratados como varones, Dios usa muchas circunstancias para lograrlo. ¿Sabían? Muchas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3 dice, vamos a ir ahí, Deuteronomio 8, verso 2 al 3. Aquí está hablándole Dios al pueblo de Israel y le está hablando lo que Dios quería hacer con Israel. Y en la aplicación, nosotros como la iglesia, el pueblo de Dios, Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y cómo lo va a lograr? Dice aquí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde?
¿Qué significa el desierto para Israel? ¿Qué significaba el desierto para Israel? El desierto significaba el proceso de preparación, el proceso de tratamiento de parte de Dios para llevarlo al cumplimiento de una promesa que le había dado a Israel. Y si lo aplicamos a nosotros como iglesia, el desierto representa las circunstancias, los problemas, las dificultades, las luchas que vamos a pasar para nosotros ser presentados ante la promesa de estar con el Rey en la tierra prometida. Ahora dice aquí que lo trajo 40 años. ¿Para qué lo trajo 40 años? ¿Qué hizo Dios con Israel? Dice ahí, para afligirte, para probarte, para saber si lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que quizás tú, mujer, digas, o tú, hombre, está bien, yo decido seguir a Jesús. Él perdonó todos mis pecados, Él me dio una nueva vida, pero en el transcurso de ese tiempo de tu vida cristiana, mientras viene el Rey por ti, Él te ha metido en un proceso de dificultades, de problemas, de pruebas, de luchas, y comienzas a dudar. ¿Esto es así? ¿Es necesario? Y yo quiero decirles algo, mujeres, varones, deben entender y aprender que parte de la preparación y del embellecimiento de Dios para nosotros es pasar por ese tiempo de dificultades, de pruebas, de luchas, de circunstancias, porque es la manera que Dios usa para embellecernos. Nomás una dijo amén, está bien. No me agüito. Miren, mujeres y hombres que están aquí, Dios te ama como eres. No oí ningún amén. Otra vez, mujeres, hombres, Dios te ama como eres. Pero también entiende lo que te voy a decir. Pero no te va a dejar como eres, ¿sabías? Porque no puede ser presentada de esa manera ante el Rey, sino que Él te va a formar conforme a la imagen de su Hijo, para que sea posible presentarte ante el Rey como la futura esposa de Él. Es verdad que a nadie nos gusta pasar por momentos difíciles, pero la verdad, los momentos difíciles en la transformación son los momentos en que el oro se da a conocer si es verdadero, si es genuino, si es de a de veras o es puro bla bla. Es ahí en el fuego donde el oro se conoce, ¿sí o no? Es ahí en el fuego donde se sabe la calidad del oro. Pues es en el fuego donde se va a conocer realmente la calidad de tu preparación, mujer, la calidad de tu preparación, varón, para ser presentado ante el Rey. Hay mucho que hablar, pero no me quiero detener tanto porque me voy a quedar ahí. Quiero continuar. Ahí en Esther 2:8, solamente subrayenlo. Nosotros dijimos que aparece el nombre de un hombre bien interesante ahí, que es Hegai. Hegai, que era el encargado de preparar a las mujeres, a todas las mujeres, antes de ser presentadas ante el Rey.
Nadie más lo podía hacer. Nadie más, solo él. Y él, claro, tenía todo un equipo de personas a su servicio con el cual llevaba a cabo esa preparación en las mujeres. Ahora escúchenme. Hegai tiene un simbolismo igual que Esther, que simboliza la iglesia, el rey Asuero, que simboliza a Cristo como el rey. Hegai igual simboliza en este caso al Espíritu Santo y su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué digo que al Espíritu Santo y su palabra? Porque es el Espíritu y su palabra, la palabra de Dios, los únicos que pueden preparar a la novia. Nadie más lo puede hacer. No lo puede hacer el hombre por sus filosofías y sus ideas. Es el Espíritu Santo el que embellece a la novia por medio de la palabra de Dios. No se pueden inventar cosas. No. Hegai entonces es una figura del Espíritu Santo y la palabra, que son los encargados de preparar a la novia para las bodas con el rey. Y esto quiere decir, mujeres, varones, que si nosotros, ustedes mujeres, se consideran las futuras esposas del rey, y lo mismo ustedes varones, entonces tenemos que aprender a vivir sometidos bajo la dirección del Espíritu Santo y su palabra. Quiero preguntar, mujeres, ¿cuántos de ustedes quieren brillar con su vestido de lino fino blanco delante de los ojos del rey? Escúchenme, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, si tú eres una mujer y un varón sometido al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, vas a brillar a donde quiera que tú vayas como la futura esposa del rey, y muchos te van a envidiar. No hay ningún amén, pero está bien, no pasa nada, bendito. Amén. Bien. Vamos otra vez. Esther 2:12. Y aquí empezamos los dos puntos que yo te quiero enseñar. Yo en Guadalajara digo, me considero el pastor de los 5 puntos, casi siempre enseño con 5 puntos. A veces me paso con uno de más, pero ahora nada más voy a darles 2. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Dice, y cuando llegaba el tiempo de una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, escuche, 6 meses ¿con qué? Dígalo fuerte. Con óleo de mirra, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Este pasaje nos está diciendo que los primeros 6 meses vamos a sacarle la aplicación a esta digna preparación de la novia. En este pasaje se nos dice que los primeros 6 meses Esther recibió un tratamiento con óleo de mirra. Y la mirra es una planta medicinal cuyo aceite era usado en este tiempo para ungir a los muertos antes de sepultarlos. Repito, este aceite era usado en el tiempo de Esther para ungir a los muertos antes de sepultarlos. Por lo tanto, la aplicación para ustedes mujeres, el ser preparadas dignamente ante la presencia del rey, la mirra tipifica la muerte. ¿Qué tipifica la mirra? Wow.
Aquí está el primer principio. Nuestro primer principio de aprendizaje. Tu preparación, mujer, para presentarte ante el rey, en primer lugar, debe de ser muerte a ti misma. Muerte a ti mismo. Pregunto, ¿cuántos quieren el óleo de mirra para ser presentados ante el rey? Muerte a ti misma. ¿Lo escuchaste? ¿O lo vuelvo a repetir? Muerte a ti misma, muerte a ti mismo. Aunque es un evento para mujeres y hay varones, bueno, le trato de dirigir primero a ustedes, hermanas, porque es para ustedes, pero también como hay varones, pues también, pues de rebote ustedes. Mateo 16, verso 24 al 25. Vamos a entender lo que es muerte a ti misma y muerte a ti mismo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo Jesús? Entonces nos está hablando a nosotros porque somos discípulos de Jesús, mujeres y varones. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiero que entiendan lo que está diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús es todo un caballeroso. Jesús es el rey, el futuro rey, en el que nosotros vamos a ser presentados. Él ya es rey, pues, pero digo, el futuro rey que va a ser presentado, ¿no? Nosotros ante él. Ahora, si alguno quiere, él es todo un caballeroso porque no obliga a ninguna mujer ni obliga a ningún varón. Él no obliga. No, o lo haces o lo haces. No. Aquí está bien claro. Si alguno quiere... Mujeres, ¿cuántas quieren ser embellecidas y preparadas? Varones, ¿cuántos quieren ser embellecidos y preparados? 3. Yo veo aquí 10, entonces nos faltan 7, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que pide, ¿qué es lo primero que pide Jesús que tenemos que hacer tú y yo? Negarnos a nosotros mismos. Y luego dice, y tome su cruz y siga. Ay, pastor, ni sabe este hombre que tengo. Esa es una cruz, pero como 3 veces más que la que cargó Cristo. Cuando dice tomes tu cruz y te niegues a ti mismo, son 2 frases que van conjuntas, porque negarte a ti mismo y tomar tu cruz tienen simbolismo. El llamado de Jesús es para que mueras a ti mismo, para que mueras a ti mismo. Pero muchas mujeres no están dispuestas a morir a sí mismas. Muchas mujeres no están dispuestas a negarse a sí mismas. Muchos varones no están dispuestos a morir a sí mismos, a negarse a sí mismos. No, es que no es así es como yo lo... No, espérenme. Así es como tú lo piensas, así es como tú lo crees, mujer o varón, pero no es como Cristo está diciendo que debe de ser la preparación en nuestra vida digna. La preparación digna, en primer lugar, es morir a ti misma y morir a ti mismo. Óleo de mirra. Esa era la preparación con la que iban a embellecer a Esther. Esa es la preparación con la que se va a embellecer tu vida, mujer, y la vida de ti, varón. Una mujer que se niega a sí misma, una mujer que cada día carga su cruz para morir a sí misma y está muriendo a sí misma, no está exigiendo al otro que tiene a un lado lo que ella quiere o lo que él quiere. No, porque eso no es morir, que sigues más viva y sigues más vivo que lo que dice la Biblia. ¿Qué significa morir a uno mismo? Esta palabra
palabra morir a uno mismo en la Biblia no aparece, ¿sabían? O sea, esa frase, morir a uno mismo, no aparece, pero sí aparecen muchos versículos como el que acabamos de leer, que nos dan esa referencia de abnegación y de muerte a nuestra carne y a nuestro ego. Pablo dijo, para que lo entiendan, escuchen las palabras del apóstol Pablo y la enseñanza que nos dio. Lo voy a leer en otra versión que no es la Reina Valera, pero dice: he sido crucificado con Cristo. Reina Valera dice: estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo. ¿Qué quiere decir si ya no vive? ¿Qué quiere decir que está crucificado con Cristo? Está, ¿qué? Muerto a sí mismo. Ese es el punto. Estar muertos a nosotros mismos. En los problemas del hogar, los problemas del matrimonio, los problemas de la familia, los problemas con los papás, de los hijos o las hijas con los papás, los problemas radican en, aunque seamos cristianos, radican en que no hemos muerto a nosotros mismos. Y mientras no mueras a ti mismo, el que va a estar viviendo y exigiendo las cosas es tu ego, es tu yo. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la idea de morir a ustedes mismas o a ti mismo, varón. Esa es la idea, que mueras para que el que viva en ti sea Cristo, no tú. Esa es la preparación que se quiere hacer en tu vida, para que estés bella, para que estés hermosa, para que ese vestuario que se te va a poner sea tan resplandeciente, que represente la vida de pureza, la vida de consagración, la vida de dedicación que estás teniendo a Cristo, y que lo reflejas en tu matrimonio, lo reflejas en tu hogar con tus hijos. ¿Cómo estará Cristo viendo a esa novia desde los cielos? Cuando yo vi a mi esposa, me acuerdo en lo natural, wow, quedé asombrado. Y me puedo imaginar a Cristo viendo a esa novia con el deseo: ya me quiero casar con ella. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, morir a ti misma, mujer, o morir a ti mismo, varón, es morir a tu ego, es morir a tu yo. Es ya no seguir viviendo pensando en ti. ¿Cuántas de ustedes siguen viviendo pensando en ustedes, mujeres? Sean honestas, a mí no me contesten, contéstele al Señor. ¿Cuántas de ustedes siguen viviendo? Y ahí están, y es que, sea honesta. ¿Qué tanto estás viviendo y has dejado de pensar en ti y estás pensando como Cristo piensa? Eso es lo que Él quiere, esa es la belleza. Ese es el aroma que el Señor quiere que salga de ti. Porque nosotros, los varones y las mujeres, discúlpenme, pero como cristianos apestamos si no llegamos a morir a nosotros mismos. Cuando llegamos a morir a nosotros mismos, se despide un aroma agradable ante el Señor. Esta negación de sí mismas, esta negación de sí mismos, es que dejes de pensar en ti y hagas a un lado tus derechos. No es que yo merezco, no es que yo esto, no es que yo aquello, hazlos a un lado. En el mundo se mueve con los derechos. No con los chorros. Juan el Bautista
Bautista, fíjense bien, esto es negarse a sí mismo. Juan el Bautista lo expresó de esta manera en Juan 3:30. Así lo expresó Juan el Bautista: es necesario que Cristo crezca y que yo mengue. En otras palabras está diciendo, es necesario que Cristo crezca en mí y yo muera, yo desaparezca. ¿Cuánto nos hace falta aprender a morir a nosotros mismos? Porque cuando uno muere a sí mismo, uno deja de pensar como uno piensa. Uno deja de ver las cosas como uno las ve. Uno deja de conducirse como uno se conduce. Cuando uno muere a sí mismo, piensas como Cristo piensa. Ves las cosas como Cristo las ve y te conduces como Cristo se conduce. Eso es morir a uno mismo. Tengo un ejemplo que es un poco largo, espero alcanzar con el tiempo para el siguiente punto. ¿Cuántos han oído la historia de Abigail? Voy a tratar de irme rápido. Esta fue una de las grandes mujeres con una lección impresionante en la Biblia, Abigail. Una mujer que ha dejado huella, que ha sido una inspiración para muchas mujeres. Una mujer abnegada, una mujer que se negó a sí misma. Una mujer que fue una mujer que tuvo una actitud hospitalaria de ofrecer alimentos y agua a los siervos de David en un momento crítico, cuando estaba a punto de perecer toda su familia y principalmente su marido, pero ella se negó a sí misma. Murió a sí misma. Su marido era Nabal, un hombre muy fuerte, muy de mala conducta. Un hombre que no tenía una buena actitud, y quizás muchas mujeres pudieran aprender de esta mujer esta abnegación, ¿no? Dice 1 Samuel 25:3, vamos a leer este versículo. 1 Samuel 25:3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Escuchen la diferencia entre ella y su marido. Ella era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era de linaje de Caleb. Yo no sé si alguna se identifique con esto que habla aquí la Biblia, pero no es una mera casualidad que algunas mujeres a lo mejor tengan un hombre como Nabal, duro y de malas acciones. Pero no era la única Abigail que vive en semejante situación. David había venido a sus tierras huyendo y necesitaban comer porque habían pasado muchos días de hambre con todos los que venían con David. Ya era rey ciertamente, porque era profetizado por Dios. Pero llegaron ahí, se encontraron con los pastores de Nabal y fueron a pedirle ayuda a Nabal. Voy a tratar de resumirlo rápido. Y Nabal se portó de una manera grosera, de una manera egoísta. Su yo y su ego estaba por delante. Así fue Nabal. Cuando los siervos que mandó David para pedirle apoyo, para comer, para beber, regresaron con David y le platicaron lo que este hombre había dicho. Y David se molestó, David se enojó cuando volvieron y le dijeron todas las palabras de este hombre. Se enojó David y en su corazón enojado, que también estaba mal David, porque estaba actuando así en un enojo de ira, de arranque,
y entonces, porque también esta mujer le dio una lección aún al rey David. Y David había propuesto en su corazón que no iba a quedar vivo nadie en esta familia. Pero uno de los criados, dice la historia, vino y le dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, y le dijo: he aquí, David envió mensajeros del desierto para que saludaran a nuestro amo, y él los ha zaherido, es decir, los trató muy mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros en el día de la noche, es decir, nos protegieron. Ahora pues reflexiona, le dicen a Abigail, y ve lo que hace hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Así era Nabal. Entonces esta mujer abnegada, Abigail, tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada le dijo a su marido, porque lo conocía. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y iban a destruir todo. Y ella le salió al encuentro, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sino que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni a un varón. Y cuando Abigail vio a David, fíjense lo que hizo esta mujer: se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra como humillación, como negación, y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿El pecado de quién? ¿De ella? ¿Quién cometió la falta? ¿Ella o su marido Nabal? ¿Quién? Díganme. Pues, ¿quién de ustedes, mujeres, ha hecho eso delante del Señor? ¿Quién de ustedes ha doblado y se humillado ante la presencia del Señor y le ha dicho: Señor, muero a mí misma, me niego a mí misma y te vengo a pedir perdón por este hombre, por todo lo que ha hecho este hombre, por todo lo que hace este hombre? Eso hizo Abigail. Mas ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva, escúchela. Nada haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido, fíjese, le detuvo a David el derramar sangre por un enojo fuera de control. Sea pues, dice, como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, y ahora este presente que tu sierva ha traído, mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Vuelvo a repetir, fíjense, ella está diciendo: perdónale a mí esta ofensa. No, ella no lo cometió, ¿o sí? Lo hizo su esposo. Porque Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová.
y tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa. Fíjense hasta dónde lo está llevando a David. O por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y David dijo a Abigail, wow, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieses dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado nada a Nabal, ningún varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, mira que te he oído tu voz y te he tenido. ¿Qué le tuvo? ¿Qué le tuvo? ¡Wow! ¿Qué clase de mujer? Una mujer que se niega a sí misma, una mujer que muere a sí misma, es una mujer que gana respeto. ¿Qué gana? Respeto. Ese óleo de mirra es morir a ti misma. Pero no solamente fue óleo de mirra, no quiero entretenerme más. Vamos ahí, Esther 2:12, es el segundo punto. Dice ahí, óleo de mirra 6 meses al final, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Es decir, hubo otros 6 meses en que ella fue preparada, no solo con óleo de mirra, ya dijimos lo que se simboliza, ¿verdad? Sino fueron 6 meses con especies de perfumes y ungüentos. Estas especies y ungüentos, mis hermanos, conocidas como el aloe y la acacia, que producen un jugo amargo con efecto laxante, es una bella flor aromática y su fruto viene en vaina. Ambos poseen propiedades medicinales. El aloe y la acacia representan entonces estos perfúmenes a la resurrección. 2 cosas. Por un lado, morir. Pero por otro lado también, ¿cómo nos van a preparar, mujeres? Resucitando. Para poder estar preparadas y ser presentadas ante el Rey, tu preparación, mujer, en segundo lugar, debe de ser tu resurrección. Algo muy importante en ese punto es reconocer que éramos pecadores y que necesitamos morir a ese hombre, a esa mujer de pecado, para resucitar en una nueva mujer. Eso es lo que el Señor quiere prepararte. Mueres a ti misma, te resucita en una nueva mujer. Una nueva mujer con una nueva vida. Y esa nueva vida no es la misma que vivías antes. Esa nueva vida es la nueva vida de Cristo. La Biblia dice en Juan 10:10, la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué importante es resucitar. Y esta es una promesa de Jesús. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando habla que nos dio vida, está hablando de esta resurrección.
Todas las veces que la Biblia habla de la nueva vida, está hablando de la resurrección. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, tráelas contigo. Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva vida, es resurrección. Resucitaste, mujer, entiéndelo. Varón, entiéndelo, estabas muerto, estabas muerta, completamente muerta. Y Cristo, solo Él, al resucitar entre los muertos y haber creído en Él, Él te ha dado una nueva vida, resucitado. Y esa es tu preparación. Nadie puede ser presentado ante el Rey si no hay resurrección en su vida espiritual. Nadie. A lo mejor, escuchen esto. A lo mejor ustedes, mujeres o varones, poseen muchas cualidades hermosas. A lo mejor haces cosas buenas. A lo mejor tratas bien a tus vecinos. A lo mejor tratas bien a tu marido. Pero ¿saben cómo son nuestras obras humanas delante de los ojos de Dios? Como trapos de inmundicia. Pues no se trata de que seas buena o que haces buenas cosas, que al final resulta de haber resucitado. Pero las obras que resultan de haber resucitado son diferentes a las obras que tú haces comúnmente, porque esas te llevan a vanagloriarte. Y las obras de la resurrección no te llevan a vanagloriarte. Las obras de la resurrección las haces porque ese es el resultado de la nueva vida que recibiste de Cristo. Y si no hay esas buenas obras de la resurrección, entonces esto habla que sigues muerta o sigues muerto. Muertos. Pudiéramos hablar en la Biblia de las diferentes muertes que hay. Y si vemos, son diferentes. Por ejemplo, la hija de Jairo, su muerte era muy diferente a la hija de al hijo de aquella viuda que cargaban en el féretro. Era diferente. A la mujer, la hija de Jairo, acababa de morir y todavía se le veían sus chapetes, todavía se le veían sus ojos cristalinos como si tuviera vida, pero estaba muerta. O si pensamos en el hijo de la viuda que llevaban ya al sepulcro, al panteón, ahí lo llevaban, este joven que a lo mejor ya estaba empezando su descomposición, pues estaba muerto. Y si comparamos la muerte de la hija de Jairo, la muerte de este hijo de la viuda, con la muerte de Lázaro, que ya Marta dijo, cuando Jesús ordenó que quitaran la piedra, ya tiene de 4 días, Señor. Eran muertes diferentes, pero los tres estaban completamente como muertos. Y a lo mejor la vida de nosotros puede ser diferente a cada una de esas 3 muertes, pero estamos completamente muertos ante los ojos de Dios. Porque el único que nos puede sacar de ese estado de muerte es Cristo resucitándonos. Esa es la preparación. Resucitados. Jesucristo nos tiene que resucitar, a unos de una manera y a otros de otra manera, pero es necesario ser resucitados. Es necesario ser levantados de entre los muertos. Es necesario tener una nueva vida. Y si tienes una nueva vida, y si tú me dices, he muerto a mí misma, he muerto a mí mismo, ya no vivo yo, ya no vive mi ego, vive Cristo en mí, si es así, y si tienes la nueva
nueva vida de Cristo en resurrección, entonces quiero decirte, estás siendo embellecida, estás siendo embellecido para ser presentado dignamente ante el Rey. No se puede ser presentado ante el Rey de otra manera. ¿Ustedes creen que podremos ser presentados ante el Rey si todavía, por ejemplo, tu mamá les hablas a tus hijos de una manera tan grosera? ¿Ustedes creen que vamos a ser presentados ante el Rey si todavía tu mujer tratas a tu esposo de esa manera? No nos engañemos, mujeres, varones, no nos engañemos. Si hemos de ser presentados ante el Rey, esta es la preparación digna que nos enseña la vida de Esther. Una muerte a nosotros mismos y una resurrección de nueva vida en nosotros. Eso es lo que se debe de ver. Las cosas viejas ya quedaron atrás. Y todo lo que haces cada día, todo lo que haces es nuevo. No sigues en tu vida anterior, no, porque entonces eso hablaría que a lo mejor no has muerto a ti misma y que a lo mejor no has resucitado a una nueva vida. Esta es la meditación de esta noche.